Bueno, chicos, arrancamos. La última clase sobre mercado, habíamos visto bueno, todo lo que es mercado mundial y los sectores más importantes, y algunas cuestiones generales respecto a cuáles eran los sectores más importantes y por qué. Habíamos hablado, bueno, de Estados Unidos, de China, principalmente como las dos mayores potencias que concentran prácticamente el 40% del mercado mundial de papeles. Y también habíamos visto un poco el flujo de tanto pulpas como papeles, y también puesto un poquito el foco en el hecho de que en general las fábricas se instalan cerca de la materia prima, y por lo tanto las distintas regiones producen la pulpa en función de la materia prima que tengan disponible. En general esa materia prima es implantada, así que va a depender de cuál es, en parte, de cuál es el potencial forestal de esas regiones. En el marco de eso aparecía Brasil como un actor importante en cuanto a la producción de pulpa, aumentando de forma importante su producción, sobre todo en lo que es pulpa craft de eucalipto blanqueada, en los últimos años, ¿sí? En cuanto a el sector del Mercosur, bueno, además de Brasil, habíamos visto que Chile también tiene un gran potencial, pero ya no tiene más tierras disponibles como para aumentar su forestación, y por lo tanto los capitales chilenos han emigrado a otras regiones para continuar con la producción, ¿sí? Del 2007 para acá aparece eh, Uruguay como un referente también en la zona, que antes, digamos, podríamos decir, hablando mal y pronto, que no estaba en la brújula de nadie, nadie le prestaba atención, pero bueno, desde la instalación de Botnia para acá, de lo que fue Botnia en su momento, allá en 2007, tomó gran repercusión, y ya tiene 2 fábricas funcionando y una tercera que, si no está funcionando, se va a poner a funcionar en breve. En cuanto a Argentina, habíamos visto que teníamos relativamente poca producción y distribuida prácticamente a lo largo y a lo ancho de todo el país, no a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero sí sectorizado en algunas regiones, ¿sí? Y que también veíamos una variabilidad importante en cuanto a el tipo de productos que se fabrican en Argentina, ¿sí? Bueno, picando en punta está Alto Paraná, que tiene la mayor producción nacional, seguido bastante más abajo por Papel Misionero y lo que en su momento había sido la planta de celulosa de Piraí, que bueno, hace ya, ya perdí la cuenta, pero hará unos 10 años casi que cerró, y bueno, no se va a volver a poner en funcionamiento, no creo que se vuelva a poner en funcionamiento porque ya era una fábrica obsoleta, ¿sí? Se requiere mucho dinero para hacerla rentable, y la verdad es que si ese dinero estuviese disponible, dudo que vaya a parar ahí. Así que bueno, era una fábrica que tenía muchos problemas ambientales, productivos, de competitividad, de seguridad, o sea, podríamos dar una clase entera de eso, pero que en su momento, digamos, fue pionera, si se quiere esa la palabra, no sé si es esa la palabra, pero fue muy pujante, digamos, en toda la región. Y después tenemos varias fábricas que tienen una capacidad productiva bastante menor, y esto en cuanto a tipo de pulpa, y en cuanto a tipo de papel, las escalas ya de por sí son bastante menores, porque nosotros, como habíamos hablado, eh, los commodities son productos que se fabrican en grandísimos volúmenes y tienen relativamente poca diferenciación entre ellos. Es decir, la pulpa craft blanqueada de pino es más o menos parecida entre todas las fábricas, y la de eucalipto es más o menos parecida entre todas las fábricas, y si bien entre la de pino y la de eucalipto tienen sus diferencias, eh, son productos que en mayor o menor medida
pueden reemplazarse en algunos casos por lo menos. Entonces no es que uno pueda decir que son productos totalmente independientes, sino que hay algún tipo de variabilidad, digamos, el mercado de uno afecta al mercado del otro. ¿Sí? En ese marco, nosotros habíamos dicho que mientras más mientras más alejado del consumidor final estamos, en general el mercado se maneja más bien de la forma de los commodities, y a medida, por lo tanto, necesitamos grandísimos volúmenes de producción, y a medida que nos vamos acercando al consumidor final, el producto va ganando en especificidad. ¿Sí? Es decir, con un tipo de pulpa yo puedo producir varios tipos de papeles, y es más, puedo mezclar varios tipos de pulpa y aumentar de forma gigantesca la cantidad de papeles que puedo producir, y eso habla de la especificidad del producto. ¿Sí? En la medida que yo voy obteniendo un producto más específico, le voy agregando más valor a ese producto, y es menor la escala necesaria para ser competitivo en el mercado. ¿Sí? Lo cual no implica que si uno pudiese agrandar su escala, lo haría para ocupar fracciones más grandes del mercado, siempre y cuando esté dentro de las posibilidades de la fábrica hacerlo, y esté dentro de su plan estratégico. ¿No? Es decir, hay quienes tienen la posibilidad de producir más y no lo hacen por cuestiones económicas, financieras, estratégicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, en general, esa sería la explicación de por qué las fábricas de papel tienen una menor escala que las de pulpa. Hasta acá, más o menos bien, más o menos bien. Esto, Sí, claramente, te escucho. sí, se entiende. Claramente, esto va a depender también del mercado al cual apuntan, digamos, no es que podemos generalizar y decir que siempre va a ser así, pero en general suele ser así. Bueno, en cuanto a la composición del mercado, si nosotros vemos cuál es la composición del mercado de pulpa y papel en Argentina, de la demanda, ¿sí? Eh, podemos ver que el consumo nacional aparente promedio de papeles en ese periodo, fíjense, que no difiere demasiado de lo que son las composiciones de la demanda en otras regiones. ¿Sí? Papeles de embalaje, que ahí estarían tanto cajas como papeles bolseros, ¿sí? Y luego impresión, y seguido más abajo de diario y piso. Y les invito a que comparen estos valores con los porcentajes que nosotros hemos calculado en esa estimación, y van a ver que tanto no difieren. ¿Sí? Consumo nacional aparente es, acá dice acá abajo, producción más importación menos exportaciones, que es en realidad nos da idea de, o sea, esta diferencia, lo que se produce más lo que se importa sería el total disponible en el país, y menos lo que se exporta sería lo que realmente se consume en el país. ¿Sí? A eso se le llama consumo nacional aparente, eh, y bueno, nos da idea no solo de la producción, más que de la oferta, de la demanda. ¿Sí? Por eso está incluida las importaciones y las exportaciones. Eh, en cuanto a si nosotros miramos si nosotros miramos la producción, importación y exportación de papel y cartón, podemos ver que tenemos, fíjense acá, la producción es esta barra celeste, la, la importación es esta barra más grisácea, y la exportación es la barra más azulada, digamos. ¿Sí? Acá nosotros, ¿qué conclusión podríamos sacar de, esta, de este gráfico?
¿Hay alguien ahí? Estoy hablando solo. Vamos a analizar un poquito, chicos. Ayúdenme, vamos a colaborar entre todos, así sacamos algunas conclusiones, porque me parece que es más provechoso cuando se hace de esa forma. Más allá de que yo lea la información, es importante que ustedes puedan analizarlo. Bueno, lo que yo veo ahí es que Argentina tiene, digamos, la barra de celeste, ¿no? La de producción. Sí. Y también exporta más de lo que exporta, entonces supongo que es un país que consume Importa más de lo que más. exporta, claro. La Claro, barra, importa más de lo que exporta y aparte tiene producción, entonces supongo que consumimos más de lo que producimos, porque importamos también. claro, o Y sea, la exportación es mínima, o sea, si es la barra azul oscura. exacto, ¿sí? Fíjate, está bien tu análisis, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta la importación respecto a la exportación, podemos decir que somos importadores netos. Lo que dicho de otra forma, se puede decir es que Hola, hola, ¿se escucha? escucha así, que la producción no alcanza para abastecer la demanda, por lo tanto necesitamos importar. ¿Sí? Está bien el análisis, ¿sí? Hola. Hola, sí se te escucha. Bien, en cuanto a la composición de la demanda de pulpa, sí, tenemos principalmente químicas, luego semiquímicas y en menor medida vegetales fibrosos, que ahí estaría todo lo que es pulpa de bagazo de caña de azúcar, ¿sí? Bueno, ahora en cuanto a el gráfico parecido a este que habíamos visto anteriormente era de papel. Ahora, en cuanto a pulpa, ¿qué conclusión podemos sacar? Eh, eh, la verdad que y produce más papel de lo que, a ver, produce más papel de lo que exporta e importa. Sí. O sea, hace como dice Argentina, pulpa, todo pulpa, y después dice papel, cantidad de exportación e importación. O sea, tiene una exportación mayor que la importación, pero está compensado por la producción propia de pulpa. Entonces, podríamos decir que es como eh, 3 veces o 4 veces la producción de papel que de lo que exporta o de lo que importa, vamos a decir. ¿Y eso qué O sea, significa? O sea, me estás leyendo el gráfico, está bien lo que estás haciendo, sí. O sea, yo pero no lo estaba estás analizando, analizando digamos. Me estás leyendo el gráfico, eso. pero ¿cuál es la conclusión que sacas de eso? Y Bueno, que... mm, no sé, no me pizza. No, 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 yo estoy tratando de entender el gráfico, la verdad que Ah, para mí me confunde mucho. Estoy tratando de entender y lo que significa cada barra, poner en su lugar para hacer el análisis. Por eso hice en voz alta, porque por ahí había otro que le estaba pasando lo mismo, digo yo. A ver, no, lo que yo entiendo es que Argentina tiene bastante producción de pulpa y la mayor cantidad de producción de pulpa la usa seguramente para hacer papel y una pequeña fracción va a exportación y importa muy poca pulpa, que es para consumo. la usa para hacer papel dentro de Argentina. Por lo Dentro tanto, de no Argentina, figura por como eso, exportación o importación. Claramente no como claro. importación, no, pero no figura como exportación. O sea que somos Entonces, mercado internistas, por decirlo así. ¿Sí? Lo claro. mismo o parecido pasa acá con el papel. ¿Sí? Si nosotros, fíjense,
esto es lo que exportamos y esto es lo que producimos. Se podría decir, a ver, 100, se podría decir 10 veces más producción que exportación. ¿Sí? Por lo tanto, somos mercado internistas en el sentido de que producimos para abastecer el mercado local, principalmente. ¿Sí? Acá, en el caso de la pulpa, fíjense que es más o menos como estábamos hablando, pero en este caso, fíjense que la exportación supera la importación. Igualmente siguen siendo relativamente bajas en comparación con la producción. Por lo tanto, una vez más, aplica lo que acaban de decir. ¿Sí? La mayor cantidad de pulpa se utiliza dentro de la Argentina. Ahora bien, hay un leve balance comercial positivo acá, ¿sí? Que es básicamente fruto de las exportaciones de Alto Paraná, ¿sí? Que es, no quiero decir el único, pero uno de los pocos por ahí más competitivos, si se quiere, a nivel internacional. Y que habría que revisar es un poco en los últimos tiempos, digamos, a ver cómo está parado hoy por hoy, digamos. ¿Sí? Esto es de 2014, ¿sí? Ya medio que está quedando viejo esto. Por ahí habría que hacer una revisión del mercado argentino actual. También, digamos, influenciado por las políticas internacionales que ya las mencionábamos en las clases anteriores, digamos, un dólar que no está libre, retenciones de las exportaciones, etcétera, etcétera, que son factores que afectan al mercado, ¿sí? Uno cuando tiene impuestos o, a ver, cómo, sin entrar en la clase de macroeconomía, si uno tiene barreras muy altas para el comercio internacional, eso hace que las industrias se vuelquen al mercado interno porque les conviene más comerciar internamente que hacerlo en el exterior. ¿Sí? Eso eh, tiene sus problemas, digamos. ¿Sí? Por un lado, si uno restringe las importaciones, favorece a que la ineficiencia de las fábricas locales, ¿sí? Sean competitivas. Es decir, como uno restringe el ingreso de competidores externos, los competidores internos tienen menos competencia y por lo tanto se pueden permitir ciertas ineficiencias porque tienen el mercado, no te voy a decir asegurado, pero algún tipo de ventaja competitiva respecto a los productores del exterior. ¿Sí? Y por el contrario, si uno es competitivo y quiere exportar, pero tiene muchas restricciones, dice, no, en estas condiciones no me conviene exportar, me conviene vender al mercado interno, ¿sí? A un precio por ahí tal vez menor al que querrían. ¿Sí? Entonces, digamos, todas estas barreras tienen estas implicancias, digamos, comerciales. Que bueno, de hecho es uno de los factores por los cuales por ahí no hay tantas fábricas que quieran venir a instalarse en Argentina. Digamos. Cuando uno tiene tantas barreras, es necesario que eso se compense de otra forma, ya sea bajando el precio de la materia prima o bajando el precio de los salarios o con algún desliz ambiental, entre comillas, eh, con el fin de subsanar esa barrera comercial impositiva que le quita competitividad a la empresa. ¿Sí? Bueno, eso estamos todo hablando respecto al mercado y demás cuestiones macroeconómicas que aplican a la pulpa, pero en general son más o menos la discusión es parecida en cualquier tipo de producto. ¿Eso más o menos lo entienden, lo tienen claro, saben de lo que les estoy hablando o no tanto? Sí, sí. Sí, pero también se puede decir que si fuese restricciones más fuertes, o sea, que no haya ni exportaciones
ni importaciones, vamos a poner un caso así tan exagerado, la producción interna, la producción propia de Argentina puede equiparar tranquilamente su consumo interno. Entonces, o sea, el tema del comercio externo no le influye en su, en su consumo. O sea, creo que la Argentina tiene suficiente capacidad como para solventarse solo, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinás acá mirando este gráfico? Y sí, y por lo que se ve, cartón, sí. Eh, pero había momentos que, a ver, por ejemplo, donde dice importaciones, eh, ahí tiene mayor, ahí se nota más las importaciones que en el gráfico anterior que lo que eran las exportaciones. Entonces, acá hay como una situación de cartón y papel necesita mucho más que de lo que es la pulpa. Claro. O sea, necesita el producto más elaborado, no sé. Somos menos competitivos en la industria de papel que en la industria de pulpa, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Claro. Pero eso que vos decías recién de que si se cerraran totalmente las fronteras, Argentina podría autoabastecerse. Mira, yo no sé si es tan cierto en el corto plazo. Claro. Fíjate que la balanza comercial argentina es negativa. Sí, sí. Argentina necesita importar para abastecer el mercado interno. Entonces, eso que vos estás diciendo, y como ideal, como potencial, como, bueno, si nos ponemos las pilas y hacemos más o Claro. menos lo que tenemos que hacer, y capaz Sí. que sí, pero hoy por hoy no es esa la realidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver otros gráficos que, bueno, estas son el flujo de, no, esto no es tan importante, eh, son las exportaciones brasileras a Argentina, ¿sí? Porque acá nosotros vemos que tenemos una balanza comercial, acá, perdón, vemos que tenemos una balanza comercial negativa en cuanto a papel y cartón, y acá eh, somos un comprador importante para Brasil, por lo tanto se toman el trabajito de analizar cuánto le compramos, ¿sí? Fíjense, estos son datos de 2013 y 2014, que va diciendo cómo varió las compras de papel de Argentina, que Argentina le compró a Brasil, digamos, ¿sí? Fíjense la cantidad, digamos, es bastante en comparación a, o sea, Brasil es uno de los principales países, es el principal país al cual Argentina le compra papel, ¿sí? Justamente por lo que hablamos anteriormente cuando habíamos analizado el mercado brasilero, también digamos que se estaba plantando fuertemente como productor de celulosa, principalmente de eucalipto, pero también son bastante fuertes en lo que es la producción de papel. En cuanto a proyecciones a futuro, y en base también a lo que estábamos hablando recién, y a sabiendas de que somos exportadores de papel, uno podría decirse, che, y si nos ponemos las pilas y instalamos las fábricas para abastecer el mercado interno al menos, ¿sí? La pregunta sería primero, si vamos a ser competitivos, si tenemos las capacidades, las fuerzas productivas, digamos, tanto económicas, digamos, de materia prima, de personal capacitado, de energía eléctrica, disponibilidad de recursos hídricos, por ejemplo, ¿sí? Como para hacerlo mejor de lo que lo hacen afuera. Porque si en Brasil lo producen más barato ya, que lo que podríamos hacerlo acá nosotros, ¿y para qué vamos a hacerlo, no? Si uno siempre fuese 100% mercado internista, no se especializaría en nada, ¿sí? Haríamos de todo un poquitito, y no nos especializaríamos en nada y tal vez no seríamos competitivos a nivel internacional en ningún producto, digamos, ¿sí? Digo en nada, muy entre comillas, y cuando, o sea, esto es en términos muy generales, digamos, no es tan así. Argentina tiene una masa de población bastante importante como para que uno pueda desarrollar fuerzas productivas solo apuntando al mercado interno, pero si uno tiene esa capacidad, ¿por qué no producir para competir en el mercado internacional? ¿Sí? En definitiva,
si nosotros pensamos, ¿cómo me estoy yendo por la rama hoy? Si nosotros pensamos en inversiones que conlleven a la sustitución de importaciones, deberíamos pensar, por un lado, una planta que produzca papel craft para embalaje. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense que los papeles para embalaje que nosotros importamos desde Brasil, embalaje y papel cartón, son los más importantes dentro de este porcentaje, ¿sí? Entonces, si nosotros apuntamos a reemplazar eso, ¿sí? Podríamos, considerando las importaciones de papel craft en la región de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia, podríamos apuntar a la instalación de una fábrica de este volumen de producción, ¿sí? Que podría instalarse en Corrientes, porque Corrientes tiene un montón de forestaciones, tiene bastante desarrollados sus aserraderos, pero no así fábricas de producción de papel, por ejemplo. Ahora hace un tiempo se instaló, ay, no me sale el nombre, de esta fábrica que produce biomasa. ¿Me recuerdan el nombre? No recuerdo si era en Virasoro o en Santo Tomé. Bueno, no importa. Pero en general como que no están aprovechando al 100% la posibilidad de aprovechar, vale la redundancia, íntegramente el tronco. Porque el tronco, cuando uno lo manda a un aserradero, se aprovecha la parte central sobre todo, pero la parte de los costaneros no se utiliza de forma muy eficiente, ¿sí? Y esos residuos sí que son muy útiles en una fábrica de pulpa craft, porque por la anatomía del tronco, en ese sector, tienen fibras bastante largas, así que los costaneros son un material bastante, con mucho potencial para utilizarlo, ¿sí? En este marco, este modelo que le estoy planteando podría ser de utilidad siempre y cuando estén dadas las condiciones, digamos, ¿sí? Lo cual no es un poco difícil de visualizar, sobre todo ahora en este contexto tan inestable, es por ahí un poco difícil de visualizar eso, ¿sí? Así que, bueno. Cerramos acá, quedan 7 minutos, pero vamos a cortar acá e iniciamos nuevamente con el mismo link para retomar la parte de costo de producción, ¿les parece? ¿Quedó alguna duda de esto? Ok, no, estamos bien. Creo que Expresa puede ser la empresa de corriente, ¿no? Empresa. Sí. Cortamos acá, cierro la sesión, Vale. volvemos a iniciar en un ratito. Bueno.